¿Dónde se debe empezar a leer la Biblia? El día de hoy, hablando con un amigo, le pregunté que si conocía a mi papá. Y me dijo, usted me pregunta si conozco la enciclopedia bíblica. Y yo le dije, ¿la enciclopedia bíblica? Y me dice este amigo, yo he visto a su papá predicar muchas veces y se conoce la Biblia en su inmensa mayoría de memoria. Y la predica con una habilidad única que no conozco en nadie más. Y para mí es una enciclopedia bíblica. Esa expresión me llenó mucho de alegría y obviamente mi padre es un predicador católico, ministro de la comunión. Y esto me trajo a la memoria que yo, sin saber leer, teniendo 9 años, aprendí las historias de la Biblia, la historia de Sansón, la historia de David y Goliat, la historia de los Macabeos, la historia de Saúl, la historia del rey David, la historia del rey Salomón. Conocí las historias de la Biblia que nos regalan el Antiguo Testamento y a grandes rasgos la historia del Nuevo Testamento. Sin saber leer, porque mi padre leía la Biblia en voz alta para que nosotros los niños escucháramos. Y así nació en mí el amor a leer la Biblia. Yo no aprendí de grande a leer o a amar la Biblia, la aprendí viendo a mi papá cómo leía la Biblia, con qué respeto la leía. Y el catecismo me lo enseñó mi madre no sabía leer y se aprendió de memoria algunas preguntas del catecismo y me lo enseñaba a mí y las primeras oraciones. Entonces, los niños y las niñas aprenden a leer la Biblia y a amar la Biblia viendo a sus padres dar el ejemplo. Por eso, ¿dónde se debe empezar a leer la Biblia? En casa. Si usted es un padre de familia, una madre de familia, un abuelo, una abuela, o tiene a cargo niños y quiere que los niños caminen por los caminos del Señor, en vez de regañarlos, en vez de maltratarlos, en vez de decirles cualquier cosa, déles el ejemplo. Lea usted la Biblia. Y si no tiene una Biblia, compre una Biblia, es la mejor inversión que va a hacer en su vida. Vaya a una parroquia, pida orientación de cómo se lee la Biblia. Busque a los miembros de la iglesia. En cualquier parte del mundo hay evangelizadores católicos. Porque si nosotros descuidamos esa parte, el mundo se va a ocupar de educar a nuestros hijos y no lo va a educar precisamente para bien, sino para mal. Por consecuencia, esta experiencia de conocer la Biblia que me pasó a mí, yo conocí la Biblia siendo niño, la aprendí de mi papá, de mi mamá. Ya eventualmente en el caminar de los años yo me autoformé bíblicamente devorando los libros de la Iglesia Católica, el catecismo, los concilios, las encíclicas. Libro católico que yo encontraba me lo devoraba, me leí, por ejemplo, toda la bibliografía del padre Flaviano Amatule Valente. Soy un gran admirador de él. Y otros sacerdotes, libros como los libros de San Agustín, libros muy buenos, muy fuertes, pero muy buenos. Las confesiones se llaman, las confesiones de San Agustín, y otros libros que vale la pena leerlos y formarse como católico. Pero la lectura de la Biblia inicia en casa e inicia precisamente por el ejemplo que podemos dar nosotros a nuestros hijos. Eso anótelo y póngalo en práctica.